Pues estamos aquí en el Museo de la Radio, sean bienvenidos. Aquí los esperamos cuando nos quieran visitar. Aquí mostramos a todos los jóvenes, a todos los amigos, estudiantes, no estudiantes, público en general, todo lo que ha sido parte de la historia, no solo de Radio Panamericana, sino también de la historia de la radio en general. Así que bienvenidos sean, aquí estamos a la orden desde Radio Panamericana, desde estas instalaciones, las cuales han servido para enseñar y mostrar un poco de lo que ha sido la historia de más de 72 años de Radio Panamericana de Guatemala. Así que por acá los esperamos. Gracias. Para empezar platicando acerca de la radio, podemos remontarnos a 1930, cuando se marca la fecha en la cual inicia la radio en Guatemala, con el surgimiento de la radio nacional, que fue la TGW. Anteriormente ya habían existido otros medios de comunicación previo a TGW, pero se marca la fecha de inicio de la radiodifusión en Guatemala como el 15 de septiembre de 1930, cuando surge en ese entonces TGW. Ahí es donde es la escuela prácticamente de muchas personas que sirvieron para comunicación en el país, por medio de la comunicación radial. Inicialmente podemos platicar que los locutores en Guatemala no existían. Sin embargo, podemos decir que los locutores que iniciaron en la TGW fueron los actores de teatro que fueron llamados a servir a la radio, no solo por el conocimiento que ellos tenían de manejo de la voz, sino por sus hermosas voces que tenían. Entonces podemos decir que Julio Paz Caballeros, que fue el padre de la radiodifusión de Guatemala, fue el primer locutor, porque fue la primera persona que hizo la primera prueba con un micrófono que él mismo hizo para salir al aire en Guatemala. Él fue la primera voz que se escuchó en Guatemala por medio de una radio. Esos son los pasos que han venido sucediendo rápidamente, para hablarlo rápidamente, en lo que ha sido la comunicación en la radio. Hoy día hablábamos de los locutores se iniciaron en Guatemala como perifoneadores, ese era el término que se utilizaba. Luego llegaron los locutores, luego llegaron los comunicadores, luego llegaron los presentadores. Hoy día se contrata a un locutor si es influencer en redes sociales. Si es influencer, pues es conveniente que esté en el medio de comunicación porque tiene muchos seguidores. No es que tenga una gran voz o algo por el estilo, sino que es influencer en las redes sociales, y las redes sociales hoy día han acaparado muchísimo la atención de las personas. Antes, los oyentes se enamoraban del locutor por su voz, porque no lo conocían, solamente escuchaban su voz. Hoy día en las redes sociales todo el mundo publica sus fotografías de los locutores, las locutoras. Entonces ya se perdió aquel encanto que existía de la radio con el oyente, porque el oyente antes solamente percibía la voz de la persona que estaba en el micrófono. Hoy día pues ya la conoce en todas las redes sociales. Ya se ha perdido ese sentido mágico que tenía la radio de presentar una voz que cautivaba a las personas que los escuchaban. Uno de los momentos más importantes acaba de suceder no hace mucho. Ahí vamos a pasar al museo, cuando se nos otorga la Orden del Quetzal a Radio Panamericana por ser un medio como el que se ha identificado con tanto tiempo, un medio más que comercial, cultural, que ha servido para entretener a muchas personas a lo largo de todos estos años, y quizá ese sea el pináculo o la graduación, por así decirlo, de la radio, haber obtenido el máximo galardón que el gobierno de la República le otorga a una persona individual o a una empresa, como en este caso como Radio Panamericana, cosa que a nosotros en lo particular nos llenó de mucha satisfacción. La radio hizo muchas innovaciones porque su director era una persona que le gustaba mucho innovar el medio de la radio. La radio fue la primera radio en transmitir noticias internacionales con servicio de noticias propio. La radio tuvo muchísimas innovaciones, como ya dijimos. Innovó haciendo una
un tipo de programación que gustó mucho a sus oyentes de aquella época. Es por eso que al director de la radio, don Jaime Paniagua, se le conoce como el padre de la radiodifusión moderna del país, porque él vino a modernizar mucho de lo que hoy día se sigue haciendo en la radio. Así que tuvo prácticamente su época de oro por inaugurar o por tener una programación única y diferente a todo tipo de radio existente en Guatemala. Estamos a 18 minutos solamente para las 13 horas, 18 minutos para la 1 de la tarde. Ahora va música que tenemos ahora del maestro Napoleón Rodríguez. Vamos a escuchar con la marimba Caibil Balán, Lourdes y Liana. Para mí los años 70 significan el inicio de una carrera en serio de lo que es la locución en Guatemala. En los años 70 me inicié en una empresa muy fuerte, muy sólida y que sigue siéndolo actualmente en Guatemala, Radio Televisión Guatemala. Integró una estación de radio a través de sus canales, un canal de televisión que tenía, que es Canal 3, pero integró una radio que se llamó Radio 560. Esta radio inició, según yo sé, un poquito antes de los 70s, pero ya en la época en que me tocó integrarla, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, pues vivimos una época francamente de la música que se colocaba en esa época muy importante. Pues como tales yo diría que hubo la oportunidad de trabajar con Siglo XXI, que salió como parte de los abanderados de finales de los 70s, y que cambió un poco el ritmo prácticamente de lo que era la moda rock en el país. La radio era más que todo más musical que propiamente cubrir eventos en los cuales pues no se tenía mucho impacto. Sin embargo, a través de la televisión, uno de los programas que se escuchó y donde era muy popular la música era el Shindig. Este es un programa que todavía me recuerdo de uno de los actuales directores y periodistas del país, Mario David García. En esos entonces se iniciaba dentro también de la televisión, porque él venía, me parece, Mario David venía de la radio, de la 980, que en ese momento esa era la radio líder en el país. Pero posteriormente, ya en los 70s, debido al trabajo de mercadeo que se empezó a hacer y trabajos por el estilo, pues bueno, nos tocó ser con 560 la principal estación del país. Pues por ahí tuve la oportunidad de iniciar en Metro Estéreo, en 1993 precisamente. Entré a la radio en agosto y en octubre tuve ya mi primer turno. Empecé en la madrugada, como se iniciaba en ese entonces, ¿no? Entonces comenzamos durante la madrugada, se empezaba mucho más lento que ahora. Antes era más, don Otto Soberanes fue mi primer director y mi mentor prácticamente en locución, y él era uno que lo llevaba a uno realmente paso a paso como se iniciaba en ese entonces en la radio, ¿no? Que era los primeros meses únicamente ir a operar, a los meses te decía, bueno, da la hora, a los meses empecé a saludar, empecé a despedir canciones. Y este era un proceso que me gustó mucho, lo que ahora casi no, ahora vienen y es, bueno, entra a un turno y dale y mira cómo salís.